está sucediendo algo extremadamente inusual. El volumen diario de negociación de los ETF apalancados de Estados Unidos acaba de alcanzar un récord de 90.000 millones de dólares. Eso es más que el valor total de mercado de las 100 empresas más pequeñas del S&P 500 juntas. Este incremento de las apuestas apalancadas en el mercado de valores estadounidense es algo que se ha estado incubando a lo largo de los últimos 6 años, desde 2020, que fue precisamente el momento en el que el índice S&P 500 comenzó a dispararse, primero subiendo un 110% tras la pandemia, y después avanzando otro 110% desde 2022. Este tipo de rentabilidades bursátiles tan extremas suelen hacer que los inversores confíen en que la revalorización de los precios pueda continuar, y eso conduce de forma automática a asumir más riesgo. Podemos verlo por medio de la deuda con margen como porcentaje de la oferta monetaria de Estados Unidos, que acaba de alcanzar los niveles más altos desde la década de 1990. Todo esto está ocurriendo precisamente en el momento en el que el S&P 500 se encuentra en máximos históricos. La deuda con margen mide cuánto dinero están pidiendo prestado los inversores para comprar acciones, y si la medimos frente a la oferta monetaria, básicamente nos indica hasta qué punto ese endeudamiento se ha vuelto excesivo en relación con el tamaño del sistema financiero estadounidense. Históricamente, alrededor del 5,25% es el nivel a partir del cual el apalancamiento se vuelve excesivo. Tanto la burbuja.com de 2000 como la burbuja inmobiliaria de 2007 vieron cómo la deuda con margen alcanzaba su máximo en torno a este umbral, y ambas marcaron el inicio de una fuerte caída del mercado de valores que borró la mitad de su valor, y coincidió además con una recesión económica. En estos momentos, la deuda con margen ha escalado hasta el 5,5%, superando los máximos de la burbuja.com y de la burbuja inmobiliaria. Un desapalancamiento similar hoy podría arrastrar al S&P 500 hasta el entorno de los 3.800 puntos, y con toda probabilidad coincidiría con un duro ajuste económico durante el proceso. Para averiguar si deberíamos esperar algo similar, tenemos que fijarnos en el factor que ha permitido que este apalancamiento se acumule en primer lugar, y ese es la Reserva Federal. Veamos, en ambas ocasiones anteriores fue la Fed, al recortar los tipos de interés, la que creó las condiciones para que el apalancamiento aumentara e impulsara el mercado al alza. A medida que los tipos de interés bajaban, eso impulsó la economía estadounidense porque financiarse resultaba más barato, lo que permitía a los inversores asumir más deuda con margen. Y fue solo a partir de que la Fed comenzó a subir los tipos de interés cuando la economía se desaceleró y los costes de financiación alcanzaron niveles imposibles de sostener. Eso obligó a reducir la deuda con margen, desencadenando una severa corrección del mercado. Por supuesto, la Fed no baja ni sube los tipos de interés de forma arbitraria. Sus decisiones están determinadas principalmente por la inflación. Durante los recortes de tipos en las dos fases anteriores de crecimiento del apalancamiento, la inflación había mantenido generalmente una tendencia bajista, lo que dio margen a la Fed para relajar las condiciones financieras. Y una vez que la inflación volvió a repuntar, obligó a la Fed a subir los tipos y endurecer las condiciones financieras, lo que finalmente provocó el desapalancamiento. Pues bien, desde 2024, la Fed comenzó a bajar los tipos de interés a medida que la inflación se acercaba a su objetivo del 2%. Pero en 2026, la inflación se disparó del 2,4 al 4,2%, más del doble del objetivo del 2% de la Fed. Y aunque desde entonces ha retrocedido al 3,5%, por ahora sigue muy por encima de ese objetivo. Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Fed, ya ha dejado claro que la estabilidad de precios es una prioridad, y los mercados siguen descontando una probabilidad del 75% de que haya al menos una subida de los tipos de interés antes de que termine 2026. Eso supondría un giro de 180 grados en las condiciones financieras respecto a hace solo unos meses, cuando parecía más probable que la Fed siguiera bajando los tipos de interés. Por tanto, ese posible cambio en las condiciones financieras que los mercados están anticipando volverá a ser el detonante que fuerce un desapalancamiento desde el nivel récord actual. Pues bien, tenemos buenas noticias y malas noticias.
La mala noticia es que si la inflación se mantiene elevada y la Fed subiera los tipos de interés, acabaría desacelerando la economía y haría que los costes de financiación se volvieran demasiado elevados para sostenerse. Y como la historia nos ha demostrado, un entorno de este tipo podría efectivamente obligar a deshacer todo el apalancamiento acumulado y probablemente poner fin al actual mercado alcista. Pero la buena noticia es que no nos parece que una subida de tipos por parte de la Fed, por sí sola, sea suficiente para llevar a la economía al límite. El mero hecho de saber que la Fed está subiendo los tipos de interés no nos dice realmente si las condiciones financieras son lo bastante restrictivas como para afectar negativamente a la economía y a las condiciones de financiación. Para eso, podemos fijarnos en el gráfico que muestra la rentabilidad del bono del Tesoro americano a 2 años menos el tipo de interés de la Fed. Esto es a lo que nosotros llamamos el indicador de política monetaria de la Fed. La rentabilidad del bono del Tesoro a 2 años refleja dónde espera el mercado de bonos, a menudo denominado el dinero inteligente, que se sitúen los tipos durante los próximos 2 años. En términos sencillos, actúa como un indicador de lo que el mercado cree que la economía puede soportar. Si restamos el tipo de interés actual de la Fed a esa expectativa, obtenemos una imagen clara de si la política monetaria es restrictiva o acomodaticia. Cuando ese diferencial se sitúa por debajo de cero, significa que la Fed está manteniendo los tipos de interés por encima de lo que el mercado cree que la economía puede soportar. Es una señal de que las condiciones financieras se están volviendo demasiado restrictivas. En cambio, cuando esta línea está por encima de cero, significa que la Fed está manteniendo los tipos de interés por debajo de lo que espera el mercado, proporcionando un viento de cola para la actividad económica y el acceso a la financiación. Si ahora miramos atrás a 2000 y 2007, podemos ver que esta línea estaba cayendo con fuerza y terminó cruzando por debajo de cero. Esa fue una señal de que las condiciones financieras se estaban endureciendo más de lo que la economía podía soportar, y podemos verlo claramente al superponer el PIB de Estados Unidos. En ambos casos, el crecimiento económico se frenó en seco y la economía entró en recesión. Como es natural, en un entorno así, el proceso de desapalancamiento fue inevitable. Hoy en día, esta línea sigue muy por encima de cero, lo que indica que la política monetaria continúa siendo acomodaticia y ha permitido que el crecimiento económico se mantenga sólido e incluso empiece a repuntar. Nosotros pensamos que mientras la Fed mantenga su tipo de interés por debajo de la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 2 años, o dicho de otro modo, mientras esta línea continúe subiendo, la economía podrá mantenerse resiliente a pesar de posibles subidas de tipos. Y en un entorno así, las condiciones para que el apalancamiento siga aumentando continúan claramente presentes. El verdadero problema solo empieza cuando esta línea se da la vuelta y comienza a bajar, indicándonos que la política monetaria se está volviendo restrictiva para la economía que sustenta el apalancamiento actual. Llegados a este punto, usted podría preguntarse ¿cuándo es probable que el cambio ocurra? Pues bien, para responder a esa pregunta, vamos a superponer la inflación de Estados Unidos, invertirla y desplazarla hacia adelante unos 12 meses. Aquí podemos ver una estrecha relación entre ambas, con la inflación adelantándose aproximadamente 12 meses. Es decir, cuando la inflación sube, las condiciones financieras suelen tardar al menos un año en endurecerse. Basándonos en esta relación, la política de la Fed debería seguir siendo acomodaticia al menos hasta la segunda mitad de 2027. Solo a partir de ese momento, y únicamente si la inflación continúa elevada, esperaríamos que las condiciones financieras empezaran a volverse lo bastante restrictivas como para poner en riesgo el apalancamiento actual. Por lo tanto, a pesar de que la deuda con margen ha superado el umbral del 5,25% y ha alcanzado niveles récord, y a pesar del riesgo de posibles subidas de tipos más adelante este año, nosotros creemos que este apalancamiento todavía podría seguir aumentando durante los próximos 6 a 12 meses. Y eso debería seguir impulsando al mercado de valores al alza. Un desapalancamiento de gran magnitud, similar al que vimos en 2000 o 2007, parece poco probable antes de la segunda mitad de 2027. Por supuesto, un shock externo inesperado
o un evento de cisne negro podrían alterar este escenario, pero por ahora, los datos siguen apuntando a que esta fortaleza puede continuar. Dicho esto, con el apalancamiento en niveles extremos, es poco probable que la tendencia alcista sea un camino de rosas y sin sobresaltos. Ya estamos empezando a ver cómo aumenta la volatilidad en la evolución reciente del mercado, y en un entorno así, estar bien posicionado en áreas adecuadas del mercado marca la diferencia entre aprovechar esa volatilidad o acabar completamente arrasado por ella. Así que, para ayudar a nuestra comunidad de YouTube, los fundadores de Bravos Research, junto con el equipo de estrategia, están ofreciendo un número limitado de plazas para reservar una llamada gratuita en la que hablar sobre estrategia de mercado. Nuestro objetivo es entender en qué punto se encuentra usted de su trayectoria como inversor y cómo está afrontando el mercado actual. Nosotros queremos compartir con usted cómo estamos posicionados exactamente en el mercado de valores en este momento y analizaremos posibles estrategias para su cartera. De modo que si está interesado, puede reservar una llamada haciendo clic en el enlace que encontrará más abajo. Estaremos encantados de hablar con usted.